de nuevo. Bueno, de nuevo para quienes vienen desde mi perfil de Rockma Reyes. Hola a todos, qué bueno que estén acá, Rockma acá, en un nuevo live, el segundo live de Mentelux. Ay, mi empresa bebé tan bella, la amo. ¿De qué trata el live de hoy? Para los que no vieron el flyer, sino que están cayendo acá porque la vida los mandó acá. El live de hoy trata acerca de cuando creemos que la batalla contra la depresión ya la hemos perdido, cuando vamos por la batalla contra esa enfermedad que es la depresión. Bueno, yo voy a empezar aquí, este o no este gente, porque igual esto se va a quedar grabado para el Instagram TV y lo vamos a montar en el canal de YouTube. Así que, ¿por qué no grabamos al mismo tiempo para aquí para YouTube? Bueno, porque eso requiere un cierto equipo que yo no tengo en este momento. Y porque si grabo desde la cámara de la laptop se va a ver muy pixelado en el video en horizontal. Así que esto se va a subir a YouTube después en formato vertical. Ok. ¿Cómo, cómo orientamos el live de hoy? Bueno, les voy a hablar no solo desde el conocimiento científico, sino desde mi experiencia como sobreviviente de trastorno depresivo recurrente, de esos bien feos que pueden terminar en suicidio si no te pones alerta y no haces lo que tienes que hacer. A ver, reformulo, que nos afecta emocionalmente haciéndonos creer que no valemos lo suficiente, nadie nos aprecia, no tenemos nada por lo que estar agradecidos, nuestra vida es una basura, nunca vamos a lograr lo que queremos. En otras palabras, la depresión afecta a nuestra mente, bajando nuestra autoestima, nuestra autoimagen, incluso nuestro sentido de superación, nuestra ambición, nuestra capacidad para soñar, para actuar, para apreciar, para agradecer, de una manera, o sea, los baja de una manera que se ve reflejado en un montón de pensamientos negativos, falta de autoestima. Hola Ana, hola, gracias por estar acá, qué bello verte, preciosa. Falta de autoestima, falta de gratitud, algunos dirían que victimismo, pensamientos negativos por todas partes, tendemos a creer que el mundo está en nuestra contra, que nada de lo que hacemos es suficiente para nadie, que no hay nadie que nos aprecie, que básicamente lo único que hacemos en este mundo es ocupar espacio y no aportar valor para nada, que somos unos inútiles. De paso, además de eso, es un sentimiento, o sea, como que produce un sentimiento de tristeza que simplemente no se va. No se va. Está ahí y estamos tristes todo el tiempo sin saber por qué. Y eso, y uno trata, a veces uno trata de estar feliz y uno no puede y no haya cómo y no haya con qué. Si es una enfermedad bien pesada y bien jodida. Ok, ahora, eso no es tan así, esa es como la definición muy muy general y muy explicada como con peras y manzanas. Pero en realidad, los perros del vecino, damas y caballeros, les presento a los perros del patio de la casa al lado. No puedo evitar que ladren, solo puedo pedirles disculpas y esperar que eventualmente hagan silencio, como ahora. Gracias, perritos. Ok, no, a pesar de la definición general que acabo de dar, no todos los casos son iguales. Ahí van otra vez los perros. Hay episodios depresivos y hay trastorno depresivo o trastorno depresivo recurrente. ¿En qué se diferencia? No solo en la gravedad de los síntomas, en la gravedad del sufrimiento, sino también en la duración del mismo. Un episodio depresivo te puede durar unas 2 semanas, 4 semanas, 6 semanas. 6 semanas es como lo más. Es más, yo rodaría el límite un poquito hasta las 8 semanas, pero eso ya es como forzar la barra mucho. Un episodio depresivo, bueno, es producido por
cosas que te pasan que son muy traumáticas para ti, se muere un familiar, perdiste tu trabajo, terminó una relación amorosa que tú apreciabas mucho, se murió tu perrito, reprobaste la tesis. Esas son cosas que te pasan, que te deprimen, te sumen en un estado de pensamientos negativos, tristeza constante, dolor, falta de autoestima, falta de autoapreciación y tal. Y eso puede durarte, migración, la migración, migrar a otro país, mudarte, alejarte de tu familia también. Eso te puede durar 2, 3, 4, 5, 6 semanas y luego empiezas como a, ¿sabes? Como a recuperar tu camino y empezar a sanar por tu cuenta, porque claro, ya el impacto del suceso no es inmediato, entonces ok. Ahora, cuando esto se transforma en trastorno depresivo o trastorno depresivo recurrente, cuando ese sentimiento, cuando esos pensamientos negativos, cuando todos estos síntomas duran más de 6 semanas, o sea, ya empiezas a pisar las 8 semanas o más, ya tienes 2, 3 meses en el mismo plan, y empiezas a sentir, estás triste o sea, sin causa aparente, o sea, no ha pasado ningún suceso que te haga sentir triste, pero tú estás ahí apagado, totalmente lloroso, no tienes ganas de hacer nada, te crees poca cosa, y eso es todos los días, por 2, 3, 4, 5, 6 meses, y tú, bueno, pero 6 meses, todo un año, medio año en eso, sí, medio año en eso, y se los dice alguien que estuvo 13 años en eso. Ahora, o sea, un trastorno depresivo es como tener una producción en masa, es como que tu cerebro empieza a producir en masa episodios depresivos, uno tras otro, tras otro, tras otro, y tal vez tú no estás triste 24, todos los días, 24/7, los 7 días de la semana, tal vez tú no tengas pensamientos negativos todos los días, pero sin duda eres propenso a tenerlos los 7 días de la semana, que es diferente. Yo cuando tuve mi trastorno depresivo, y esto puede ser diferente para cada persona, pero cuando yo tuve mi trastorno depresivo, yo podía estar feliz y sintiendo que me conquistaba el mundo hoy, y mañana poder sentirme en la lona valiendo leña, todo el orgullo, toda la alegría del día anterior, eso desaparecía totalmente y tal, y no había razón y no parecía haber razón alguna para ello, porque no había pasado nada grave desde el día anterior, donde estaba todo bien, hasta el día siguiente, donde estaba todo mal. ¿Qué pasa? En mi caso, el episodio depresivo se convirtió en trastorno depresivo por la repetición de sucesos a lo largo de los meses y los años, que fueron como acumulándose uno tras otro, tras otro, tras otro, y me crearon un sistema de creencias de que yo era poca cosa, que yo no valía para nada, de que la gente iba a estar mejor sin mí, de que si yo me moría, nada iba a pasar, en el mundo iba a seguir igual, que lo más probable es que incluso si mi mamá y mi papá y mi hermano lloraban, eso no les iba a durar mucho, y que al final del día simplemente yo iba a desaparecer y me iban a olvidar. En mi caso, fue el bullying constante en la escuela, una falta de confianza terrible que se empezó a desarrollar en mí porque crecí con exigencias constantes de buenas notas, excelente rendimiento, top, 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 top en todo lo que hiciera, ser top, top 10, top, top, cuadro de honor todo el tiempo, y en más de una ocasión las cosas que yo amaba hacer se convirtieron como en una batalla, en una lucha para ser excelente en todo, y eso sumado al bullying, sumado a que yo era la rarita, van a ver un poco más de eso cuando vayan a mi perfil personal, donde recién hablé acerca de mi rareza y de ser la rarita. Todo eso empezó a armar un sistema como que mi cerebro, mi mente empezó a tener como una constante el hecho de que sin importar lo que yo hiciera no iba a ser suficiente para nadie o para la gente que a mí me importaba. Y empecé a pensar seriamente que había algo mal conmigo. Que había algo mal conmigo, que yo salí defectuosa, que
que no importaba todo el potencial que la gente viera en mí o las cosas buenas que la gente viera en mí, eso no iba a valer de callampa, o sea, eso no iba a servir de nada, no servía de nada, de hecho. Que todo el esfuerzo que yo ponía no valía para nada porque no era excelente. Cuando llegué a la universidad, que me di el encontronazo de pasar de un sistema de educación pública de séptima categoría a pasar a una universidad top de mi país, donde obviamente las cosas funcionan diferente, empecé a reprobar materias, cosa que nunca me había pasado en la vida. Yo durante toda mi trayectoria académica siempre fui de excelentes notas y cuando entré a la universidad empecé a reprobar materias y a reprobarlas duro. Casi me echan de la universidad por malas notas, por tener malas notas. Y yo no sabía cómo enfrentar eso y yo creía que para mí ese momento fue como la confirmación de sí, es verdad, había algo mal conmigo. Yo sabía que todas esas buenas notas, eso no podía durar. Toda esa inteligencia que supuestamente yo tenía, eso era pura mentira. Eso sumado a que yo todavía, a pesar de que en la universidad a la gente realmente no le importa lo que piensas ni lo que te gusta, yo todavía me sentía la rarita, todavía me sentía que no encajaba en ningún lado. Y fue como la repetición de esos sucesos lo que bajó mi autoestima de una manera tal que cada vez que yo me recuperaba, que me pasaba algo bueno y yo lograba recuperar mi autoestima, siempre ocurría otra cosa o no ocurría nada y mi cerebro volvía otra vez. Y claro, era episodio depresivo tras episodio depresivo. Se convirtió en trastorno depresivo. Yo me di cuenta de que tenía trastorno depresivo por autodiagnóstico a los, 18 años. A los 18 años, a los 15 años era una sospecha, era como un autodiagnóstico. Pero yo no estaba segura y lo confirmé cuando tenía ya 18 años. Como 3 años después ya de estarlo sufriendo. Y no sané hasta los 26. A los 26 fue que pude decir, mira, ya, me curé. A los 23 estaba sanando, yo sabía que estaba sanando. A los 26 fue cuando dije, ya, aquí fue ya. Ahora sí estoy sanita. Acabo de perder el hilo. ¿Por qué tomó tanto tiempo? Pues porque me curé yo sola. Yo no podía costear psicólogo, no podía costear psiquiatra. El psicólogo de la universidad me dio de alta al mes. Al mes, claro, yo reconozco que le mentí al psicólogo de la universidad, pero era porque me daba vergüenza reconocer que me sentía mal y que me sentía poca cosa. Precisamente porque yo llevaba toda una vida queriendo demostrar que era la mejor, que yo podía hacer cosas geniales y archísimas, y para mí reconocer que me sentía tan poca cosa era como no poder, o sea, como reconocer públicamente que yo no me sentía, que yo no podía sobresalir de buena manera. Y también porque en aquella época había un tabú muy muy grande en cuanto a reconocer que tienes poca autoestima o reconocer que capaz tienes algo, una enfermedad mental, un trastorno mental. En aquella época era muy mal visto por todo el mundo decir que tú ibas al psicólogo. Todavía un poquito, todavía en Latinoamérica hay mucho tabú de eso, pero es muchísimo menos que antes. Pero en aquella época para mí, reconocerle a alguien que yo tenía poca autoestima, que yo me sentía poca cosa, era la muerte. Para mí era la muerte, para mí era mostrar debilidad. Y yo había pasado toda mi infancia y mi adolescencia tratando de demostrar que yo no era débil, porque al débil siempre le hacían bullying y yo no quería ser la débil a la que le hacían bullying. Entonces yo siempre trataba de mostrar una fuerza que yo no tenía realmente, que yo no sentía. Yo trataba de mostrar al público una fortaleza emocional y mental y una autoestima que realmente yo no tenía, pero era mi mecanismo de defensa en ese momento. Y ese fue mi mecanismo de defensa por años. Mucha gente ni siquiera se enteró que yo sufría depresión hasta que ya estaba sana y pude decir públicamente, ¿sabes? Yo todos estos años sufrí depresión. ¡Hola, profe! Hola, profe María Elena, ¿cómo está?
Sí, mucha gente no se enteró de que yo tuve depresión hasta que ya estuve sana. Y ni siquiera hasta después de que sané, sino hasta 2, 3 años después de que había sanado. Que yo, por cierto, yo todos estos años tuve depresión, sí. Y ya no me avergonzaba reconocer mi infierno personal. Y mucha gente no, y mucha gente como, wow, yo no sabía. Y yo, claro, yo hice un trabajo maravilloso ocultándole eso a todo el mundo. Reconozco que me convertí en una profesional en ocultar cómo me sentía. Ojo, no todas las cosas. Yo sé, yo siempre he sido muy expresiva con mi cara y sé que en más de una ocasión, más de una persona se daba cuenta de que yo me sentía como mierda, que me sentía mal. Pero ¿qué pasa? También me volví una pro en tener un lenguaje corporal de no te me acerques. De sí, me siento mal, pero no te me acerques, no quiero hablar contigo, no quiero hablar con nadie, no quiero que vengas a preguntarme qué me pasa, yo abrirme a ti y decirte qué me pasa y que luego tú me salgas con una patada o con una respuesta que yo no quiero escuchar. Así que sí, mucha gente también, seguro en más de una ocasión alguien se dio cuenta que yo estaba llorando en silencio, en cualquier parte, o que yo no estaba bien, pero entre que yo siempre mentía para no tener que reconocer que me sentía mal, y, y mi lenguaje corporal, que era como una coraza absoluta de no me toquen, nadie me hable, no nada, no quiero hablar contigo, no quiero, o sea, no quiero abrirme porque cada vez que me abro me apuñalan. Eh, en eso mucha gente o no supieron o lo sospechaban pero nunca hicieron nada, o si lo llegaron a saber fue como, bueno, ella no quiere que la ayude, pues ¿qué va a hacer? Eh, yo llegué a sentir en algún momento que yo había perdido la batalla contra eso. Sí, demasiadas veces, y aquí hago como un inciso. En mi caso, eh, todo el bullying que sufrí, todas las cosas por las que pasé, me afectaron al punto de planificar mi suicidio, llorar. Hubo una época en la que lloraba todos los días, todos los santos días. Yo llegaba a mi casa y lloraba en silencio en mi cuarto. En silencio, hablo de cero volumen, cero, nada. O sea, en mi casa creían que yo estaba leyendo o haciendo cualquier cosa y yo estaba llorando, o sea, botando las lágrimas, pero serio. Igual en el autobús de la universidad, volviendo a la universidad en la noche, claro, con las luces apagadas, todo oscuro, aquí nadie me veía y yo estaba sentada sola de paso. Eh, Llegué al punto en el que planifiqué mi suicidio varias veces. Yo no sé si esta vaina lo va a banear Instagram, pero planifiqué quitarme la vida varias veces. De hecho, yo me daba la tarea de pensar qué métodos eran más eficientes, menos dolorosos, que hicieran menos, que produjeran menos daños colaterales en términos de logística para quien se tuviera que encargar de mí. Si dejaba o no notas de despedida antes de cometer la cuestión. Eh, a mí me afectó de esa manera todo lo que sufrí. Tuve la fortuna de poderlo superar, de poder volverme mi propio héroe, mi propia terapeuta y superarlo. Hay personas que lamentablemente les afecta más de lo que me afectó a mí y no tienen tanta resistencia como yo tuve la fortuna de tener, valga la redundancia. Hay personas que no aguantan, hay personas que con 1/10 de lo que yo viví ya se están quitando la vida. Hay personas que han soportado lo que yo he soportado y más, y están aquí vivas, ya sanas, haciendo lo que quieren hacer, viviendo su vida y ayudando a personas. La gravedad de la situación afecta a todo el mundo de forma distinta. Y por eso es que se hace tanto énfasis hoy, y yo hago tanto énfasis en que no es apropiado o no es empático salir muy ligerito a decir, bueno, pero fulanito sobrevivió, fulanito tal vaina, pero fulanito es que la pasó peor. Todos nosotros tenemos un set de creencias, un set de vivencias y un nivel de conciencia que nos permite aguantar las cosas hasta cierto punto. Algunos aguantan más, otros aguantan menos.
Y la misma situación, en las mismas circunstancias, puede afectar a dos personas de maneras totalmente diferentes. Entonces, no es tan fácil como simplemente decir, ay, bueno, aguante y échale ganas. Que esa es como una de las peores frases, rico maní, una de las peores frases que ha matado más gente por dentro a lo largo de incontables años. Entonces, dicho eso, aclarado eso, vamos al punto siguiente. ¿Podemos sentir que nos ganó? O sea, que nuestro trastorno nos ganó, sí. Sí. Ahora, ¿dónde radica la diferencia? En si sobrevives un día más o te rindes ese día. La diferencia radica en qué tanto creemos nosotros que nos ganó nuestra depresión. Porque una cosa es creer que te ha ganado y otra cosa es estar bien seguro y rendirte. ¿Qué pasa? ¿Por qué hago esa distinción? Porque cuando yo creía que ya yo no daba más, yo estaba harta de sentirme mal, harta de sentirme poca cosa, harta de sentir que yo solamente estaba ocupando espacio y no haciendo nada bueno ni útil. O sea, hubo una época en la que yo sentía que yo era simplemente ocupando un puesto en el transporte de la universidad, ocupando un pupitre, ocupando un cupo, ocupando una habitación en mi casa, y realmente no estaba haciendo nada bueno y nada más, sino que estaba siguiendo un guión que me habían puesto, bueno, estudia, gradúate, trabaja y sé alguien. Y más te vale que seas excelente en eso. Hubo muchas veces en las que yo sentí que ya la cosa no daba, que yo estaba harta de vivir así. Que fue cuando empecé a planificar quitarme la vida. Yo estaba en el metro, yo recuerdo, yo parada en el andén del metro y pensando como, coño, ¿será que funciona? Y, aunque no lo crean, lo que me detenía de dar el salto a la vía no era realmente que yo quisiera vivir, no era realmente que yo sintiera que podía ganarle la batalla a mi trastorno, sino que, bueno, me parecía bastante hijo de puta. Me parecía bastante desconsiderado realmente yo hacer eso y fregarle la vida a las cientos de miles de personas que usan el metro todos los días y que lo único que quieren es seguir con su vida e ir a su trabajo. Entonces ya yo por sí venía de sentirme inútil, de sentirme un estorbo, y realmente yo pensaba que si yo me lanzaba, si yo saltaba y tenía éxito en mi plan, iba a terminar fregando la vida el día de cientos de miles de personas que usaban el metro, lo cual confirmaría que yo efectivamente era un estorbo, porque les iba a estorbar todo el día, toda la mañana, y el desastre que iba a tocar limpiar de esas vías luego, pues yo pensaba en la pobre persona de limpieza que iba a tener de forensas, que iba a tener que lidiar con eso, y la verdad que me daba cosa con ellos, y yo, coño, no puedo. La verdad que no me parece que estas personas tengan que pagar por mi sentimiento de autodesprecio. Y eso era lo que me mantenía viva otro día más, y era lo que me hacía no cometer las cosas, no hacer las cosas que quería hacer en ese momento. Cuando me calmaba, ya que yo llegaba a mi casa, en realidad yo me daba cuenta que la razón por la que no terminaba de ponerle fin a mi historia, a mi libro, no era realmente un sentimiento de ganar o perder la batalla, sino de realmente hacer lo que yo quería hacer. Yo me preguntaba de hecho, ¿tú realmente quieres terminar tu historia en este mundo? ¿O lo que tú quieres es dejar de sentirte como basura? ¿Y crees que terminar tu vida en este mundo es la única opción que te queda para eso? Esa no era mi depresión hablando, esa era Rockma hablando, la Rockma sabia hablando, la Rockma inteligente hablando, la Rockma inteligente que yo no creía que estaba ahí, que yo no creía que era yo.
Yo lo veía como una entidad aparte en mi mente, una cosa como la voz de la conciencia, como el Pepe Brillo allí. Y yo me hacía la idiota, yo hacía como que no entendía la pregunta que yo misma me estaba haciendo. Tenía que decir, yo quiero encontrar un lugar donde yo sienta que de verdad encajo, yo quiero hacer un montón de cosas chéveres, quiero usar ropa bonita, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Yo lo que quiero no es dejar de existir, yo lo que quiero es dejar de sentirme como mierda. Y esa voz de, ok, y ya que has pasado toda tu vida así, sintiendo que haces solamente lo que los demás te dicen y no lo que tú quieres hacer, para buscar la aprobación de los demás o para que los demás no te rechacen por ser la rarita y tal y vaina, para encajar, ¿no te parece que por una vez en tu vida tú deberías como hacer lo que de verdad quieres hacer? Porque si te lanzas a la vía, o te lanzas de la azotea de este edificio, o te tomas las pastillas, o te cortas las muñecas, vas a dejar de existir, pero no vas a hacer lo que quieres hacer. Datazo. Ay, como que, bueno, como dicen en mi país, me cayó la locha, se me prendió el bombillo. Y yo, ok, yo me gustaría poder hacer lo que quiero hacer y no sentirme culpable por eso. Ok, entonces mi acto de rebeldía realmente con el mundo que yo sentía que estaba en mi contra, mi acto de rebeldía contra la gente que yo creía que me detestaba, a pesar de que me dijeran en mi cara que me querían y que yo sentía que eran puras mentiras. Mi acto de rebeldía contra el mundo, contra el sistema, contra mis propias creencias era vivir otro día. Vivir otro día para volver a intentar ser el tipo de persona que quería ser, para volver a intentar llevar la vida que quería llevar, para volver a intentar salir del foso donde yo estaba. Y esa era mi batalla constante contra mi trastorno. Y cada vez que pasaba eso era como ganarle la batalla a mi trastorno una vez más, un día más. Y ¿cómo fue? O sea, ¿cómo gané definitivamente? Pues porque repetí ese mismo proceso una y otra vez y comencé a detectar patrones en mí y en las cosas que me pasaban que me permitían como ganar la batalla, pero como mejorando la estrategia y que me tomara menos tiempo y que fuera más fácil, hasta el punto en el que ya pelear la batalla contra mi trastorno no era, había dejado de ser decidir si me quitaba la vida o no, sino que eso ya había quedado completamente decidido, que yo iba a vivir, que esa no era una opción, sino que comenzaron a hacer cosas, pelear la batalla, empezaron a hacer cosas más del tipo, ¿quieres hacer tu tesis o una pasantía? Todo el mundo dice que hagas tesis, pero te vas a sentir como una basura si haces tesis y no haces la pasantía, que es lo que quieres. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Y bueno, sientes que te sientes preparada, sientes que vales lo suficiente para decir, no, yo quiero una pasantía. O te vas a dejar someter. Y tú, bueno, no, quiero la pasantía. Entonces las batallas dejaron de ser, bueno, vives o dejas de vivir, sino que empezaron a ser, gracias a esas pequeñas victorias de todos los días, la batalla empezó a ser, bueno, ¿quieres asumir el liderazgo de este grupo o no lo quieres asumir? Y quieres vestirte así, ponerte esta ropa y sentirte bien y demostrarle a todo el mundo que a ti te vale callampa. No sé si ese modismo está bien usado ahí. Tengo que pedirle a un amigo chileno que me corrija. Demostrar que a ti te vale un rábano lo que piensen de tu ropa porque tú te sientes bien con tu ropa. O vas a seguir dejándote someter por lo que los demás digan cómo te tienes que vestir. Te vas a poner ese lápiz labial rojo porque te gusta cómo se te ve. O vas a dejar que tu autoestima y tu autoimagen la pisotee a alguien al que no le gusta ese labial rojo. Te vas a planchar el cabello o no lo vas a hacer. Te vas a poner tacones o no lo vas a hacer. Vas a aceptar salir con ese sujeto que
te gustan algunas cosas, pero tú sabes que no es la persona al 100% con la que quieres estar, o vas a jugar a lo seguro y para no tener que sentirte mal por rechazarlo, te vas a conformar con menos. Fue a base de pelear esas batallas, batalla tras batalla, tras batalla, tras batalla, que me convertí en una experta en pelear batallas conmigo. Y fue así como a lo largo de 8 años enteros, bueno, días o semanas más, días o semanas menos, ¿sabes? Peleando la batalla conmigo todos los días, peleando la batalla con mi trastorno todos los días, hasta que eventualmente yo me fortalecí lo suficiente y mi trastorno se debilitó lo suficiente como para que ya la batalla no hiciera falta, sino que ya el trastorno había desaparecido. Hubo muchos días, hubo muchas veces en las que yo sí pensé que ya había perdido, que mi trastorno había ganado, las había ganado todas. Hubo muchos días. Fue muy difícil durante esos días tomar la decisión y hacerme las preguntas. Fue muy difícil. Hubo días en los que me tomó horas, horas totales, completas, poder hacer eso. Pero lo logré, porque mi prioridad no era que me tomara mucho o poco tiempo, sino ganar. Era a largo plazo. Siempre lo vi como una cosa a largo plazo. Así que si tú o alguien que conoces está pasando por eso, sea cual sea la causa generadora de tu episodio depresivo o de tu trastorno, puede ser que migraste, puede ser que la situación país te tiene hasta el orto, puede ser que perdiste tu empleo, puede ser que perdiste a tu familia. Hay mucha gente que está sufriendo mucho por el asunto de la pandemia, que están perdiendo a sus familiares y la están pasando muy mal. Y cuando este video se termine, que quede Instagram TV, si se les pueden compartir, pues háganlo, porque al final, sin importar cuál es el suceso que genera tu episodio depresivo o tu trastorno depresivo, sin importar cuál es el suceso, sin importar si estás sufriendo mucho o poco, o quieres terminar tu vida o no lo quieres hacer, o no sabes qué hacer, al final todas las personas que hemos pasado por ese infierno y que están pasando por ese infierno, tenemos en común es que todo se reduce a una batalla contra tu propia mente, que es de hecho el peor enemigo que vas a tener nunca en tu vida, más que la pandemia, más que el gobierno, más que tu ex posesivo, más que tu madre tóxica, más que tu padre que se fue. El mayor enemigo que nunca vamos a tener está aquí, en nuestra propia cabeza. Y todo se reduce al final del día a una batalla que va de día tras día. Y cuando empiezas a pelearlas y ganarlas, es cuando recorres el verdadero camino a dejar de sentirte mal, a dejar de sentirte como basura, a dejar de sentir todas esas cosas venenosas que lo comen a uno por dentro. Entonces, al final, ¿en qué te lo resumo? Bueno, es una batalla diaria. Y es una batalla épica. Porque tú te conoces a ti mismo, te conoces a tu mente. Y tu enemigo, que es tu mente, te conoce a ti. Y te conoce mejor que nadie, porque ambos son partes que habitan un todo que eres tú. Ambas son parte de ti. Así que tú conoces a tu enemigo y tu enemigo te conoce. Y eso es muy fregado. Es una batalla diaria. Y cada vez que sientas que estás en esa batalla, pregúntate realmente qué es lo que tienes, qué es lo que quieres hacer. Deja que ese yo más sabio que tú no das crédito, que sea parte de ti, haga la pregunta. ¿Realmente qué es lo que quieres hacer? ¿Te quieres rendir o te quieres dejar de sentir mal? ¿Quieres dejar de existir o te quieres dejar de sentir mal? ¿Quieres quedarte aquí donde estás o quieres empezar a moverte para avanzar, para moverte, para sanar, para mejorar? ¿Qué es lo que quieres?
Y la respuesta que te deja a ti mismo no está ni bien ni mal, solamente esa es la respuesta. Y el hecho de que la reconozcas y digas, ok, esto es lo que quiero, sin ponerle un juicio, sin decir, ¿cómo voy a querer esto? Es horrible, qué vergüenza. O esto no es esto no es lo que me dijeron que yo tenía que tener en mi lista de deseos, esto no es lo que me dijeron que yo tenía que decir o que querer o que responder. No le pares a eso. Porque mientras menos sincero eres contigo mismo a la hora de responderte esa pregunta, es mucho más difícil salir del asunto, es mucho más difícil ganar la batalla así. Sobre todo porque tu enemigo sabe que estás mintiendo. Tu enemigo sabe cuando estás dando una respuesta que no es sincera. Yo creía que esto era cabello y no lo es. Entonces sí, ¿en qué se resume esto? Hazte las preguntas. ¿Realmente qué es lo que quieres? ¿Realmente vas a dejar que te gane? ¿O tienes todavía un poquito de fuerza en ti? Que capaz ahorita no es mucha, capaz ahorita es que sí es todo chiquito. Pero si respiras un poco y si dejas que la cosa se calme un poco, puede ir aumentando, poquito. Para que aguantes otro día y despiertes mañana y lo vuelvas a intentar. Te vas a dar cuenta que conforme pasen los días y conforme te respondas esa pregunta todos los días, esa fuerza vas a empezar a subir porque vas a ver pequeñas victorias diarias y te vas a sentir bien. Y va a llegar un punto en que esa fuerza que tienes va a ser tan grande que ya no vas a tener que pelear las batallas porque ya las habrás ganado. Y lo único que te quedará será salir a brillar, ya que te deje de dar vergüenza brillar. Pero eso es tema de otro video. Fue un placer estar aquí, de verdad, no tienen ni idea, no sé ni cuánto tiempo ha pasado. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 40 minutos. Me agrada. Todavía queda mucho tiempo. Pero ya llegamos al final del video por hoy. Esto va a quedar grabado en Instagram TV y lo vamos a subir a YouTube. Pero en YouTube va a tomar más tiempo. Así que bueno, estén pendientes. Gracias por ser, gracias por estar. Rock más fuera. Se vienen cosas geniales acá en Mentalux, así que estén pendientes. Chao.